Los antiguos romanos fundaron París en una isla en medio del río Sena, llamada la Île de la Cité, la isla de la ciudad. Y ahí es donde nos encontramos en este momento, frente a una de las grandes catedrales góticas del mundo, Notre-Dame de Paris, Nuestra Señora de París. Este es el corazón de París, el centro religioso y también político de la ciudad de París. El centro religioso por la catedral que tenemos frente a nosotros y el centro político porque en realidad estamos muy cerca del Louvre, lo que hoy es el Museo del Louvre, que en aquella época era el Palacio del Rey. Lo cierto es que esta catedral de Notre-Dame de París es un poderoso símbolo tanto del poder religioso como del poder político mundano. Y por eso hace muchísimo sentido que haya sido duramente atacada durante la Revolución Francesa. De hecho, en la pintura de La Libertad guiando al pueblo de Delacroix, que hoy encontramos en el Louvre, podemos ver al fondo de la pintura las torres de la catedral con la bandera tricolor ondeando en la punta de una de sus torres, con una imagen de la Revolución de 1830. Por supuesto que antes de esta Revolución de 1830, el mismo Napoleón sería coronado aquí el 2 de diciembre de 1804. Y es que esta catedral tiene muchísima historia que va desde la Edad Media hasta el mundo moderno. Al momento de su construcción, la Catedral de París sería la más alta que hubiera sido construida hasta ese momento. Superó todas las iglesias góticas anteriores y era más alta incluso que la iglesia más grande del mundo en ese momento, que era la de Cluny. Los arquitectos góticos emplearon todos los métodos que se conocían y que se inventaron en esos momentos para lograr la verticalidad de esta iglesia. Y el más obvio de ellos, pues, son los arbotantes. Vamos a verlos. Esas hermosas formas como esqueléticas que están a los lados de la nave central son los famosos arbotantes. Y lo que hacen es que empujan el peso inmenso de la bóveda de piedra hacia afuera. Y con eso logran aligerar el peso de las paredes. Y cuando aligeras el peso de las paredes, lo que sucede es que puedes abrir ventanas, porque evidentemente el vidrio no aguanta tanto peso. Y si pones estos arbotantes, haces que el empuje de las paredes laterales salga de la iglesia, que no se recargue en los muros de la construcción, los muros del edificio. Gran parte de la catedral fue restaurada en el siglo XIX, que fue cuando se agregó la famosa aguja de casi 96 metros de altura, que vimos todos cómo se caía durante el incendio de abril del 2019. Ahora bien, es importante entender que la Catedral de Notre-Dame ha estado en campañas de construcción y renovación desde el momento mismo que se puso su primera piedra en el siglo XII. Y la campaña se extendió en el siglo XII, siglo XIII, hasta el siglo XV y tuvo campañas de renovación importantes en el siglo XIX y en el siglo XX, en el siglo XIX cuando se puso la famosa aguja de la que ya hablamos. Desafortunadamente, la Catedral de Notre-Dame sigue cerrada debido al incendio que ocurrió hace 5 años. No han podido reabrirla. Los pronósticos son que estará reabierta para diciembre de este año. Así que no podemos hablar del interior, pero lo que sí podemos hacer es analizar juntos la fachada. La Catedral de Notre-Dame, como su nombre lo indica, es la Catedral de Nuestra Señora y está dedicada a la Virgen María. Y lo que tenemos en su fachada son 3
registros horizontales y a su vez está dividida en 3 zonas verticales. Hasta arriba 2 torres, supuestamente de igual tamaño, pero la del norte es un poco, ligeramente, un poco más, esta de aquí, esta del norte, más alta. Y en medio tenemos este rosetón precioso, y aquí, esto que ven aquí, es la Galería de los Reyes. Estos reyes representaban a los reyes de Judea, a los reyes de Israel. Sin embargo, durante la Revolución Francesa, en un error histórico de los revolucionarios, se pensó que representaban a los reyes de Francia y fueron terriblemente dañadas esas esculturas. Y así como tenemos 3 registros horizontales y 3 zonas verticales, tenemos 3 puertas en esta fachada principal. El número 3 tiene muchísimo simbolismo dentro de la Iglesia Católica. Recordemos a la Santísima Trinidad. La puerta del centro es la del juicio final. La de la zona norte es la puerta de la Virgen. Esta catedral está dedicada a la Virgen. Y en la zona sur a Santa Ana, la madre de la Virgen María. Esa columna del centro que divide las 2 puertas de entrada se llama parte luz, y lo que tenemos es a Cristo como juez, al Cristo del juicio final. Estas, a ver si lo logro poner, esto de aquí, está muy difícil, son las arquivoltas, y hay todo tipo de personajes, patriarcas, ángeles. Bueno, pues nada, tendremos que regresar en diciembre para acercarnos a esas puertas y poder hablar de ellas con detalle. Lo que sí podemos hacer es hablar de esas torres, esas maravillosas torres que Víctor Hugo hiciera tan famosas con su novela de 1831, El jorobado de Nuestra Señora de Notre Dame, en la cual, como ustedes recordarán, el protagonista era Quasimodo, un hombre que vivía en la Catedral de Notre Dame y que se enamora locamente de Esmeralda, una gitana. Y dice Víctor Hugo, y la catedral no era solo compañera de su madre, era el universo, mejor dicho, era la naturaleza en sí misma. Él nunca soñó que había otros setos que las vidrieras en continua floración, otra sombra que la del follaje de piedra siempre en ciernes, lleno de pájaros en los matorrales de los capiteles sajones, otras montañas que las colosales torres de la iglesia, u otros océanos que París rugiendo bajo sus pies.